Muy bien, jóvenes. ¿Se recuerdan de que en la última clase nosotros estábamos platicando sobre lo relativo al divorcio y a la separación? Y también platicamos sobre la unión de hecho. A veces me desconectó una compañera. Bien, que se mira un poquito mejor en esta otra cámara, jóvenes. Muy bien. Em, el día de hoy entonces yo les decía que vamos a platicar un poco sobre el parentesco. Permítanme que les comparta la pantalla, por favor. Bien, el parentesco. ¿Qué es el parentesco, jóvenes? El parentesco, si ustedes lo relacionan, pues hay una palabra que usamos más comúnmente, ¿verdad? Que es pariente. Mi pariente, aquel es mi pariente, este es mi pariente. Pues pariente tiene que ver con el parentesco, ¿verdad? Parentesco o la palabra pariente viene eh, de lo que es el parentesco. ¿El parentesco qué es, joven? Bien, primero que nada, el parentesco es un vínculo. Es un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Es algo que me une, ¿verdad? En este caso es algo que me une a otras personas, ¿verdad? Está el arraigo, por ejemplo, que es el vínculo que me une al lugar de donde yo estoy, ¿verdad? Son mis raíces, ¿verdad? Pero en este caso el parentesco no me vincula a un lugar, sino que me vincula a personas, ¿verdad? Me une a personas. Entonces es un vínculo que existe entre dos o más personas, ¿no? Necesita por lo menos dos para que haya parentesco. ¿Vas? Si estoy solo yo en mi familia, no hay nadie más, no tengo pariente, no hay parentesco. Entonces, para que el parentesco pueda existir, por lo menos dos personas. Entonces, el vínculo que existe entre dos o más personas, ya sea en virtud de consanguinidad, de afinidad o por medio de la adopción. Entonces, miren, el vínculo puede ser de dos. Puede ser consanguinidad, que la consanguinidad se refiere a la sangre, es el vínculo de sangre que me une a mis parientes, ¿verdad? Tenemos la misma sangre. Luego tenemos la afinidad, el parentesco por afinidad nace del matrimonio. Este parentesco es el parentesco que yo tengo con la familia de mi esposa, ¿verdad? O el esposo, en caso de las mujeres. Entonces es la familia política que se le llama, ¿verdad? Y nace el parentesco por afinidad. Y tenemos otro que es el adoptivo o civil, que este nace con la adopción, como su nombre lo indica, ¿verdad? El nacimiento adoptivo nace con la adopción, adoptivo o civil, de cualquiera de las dos formas que se puede. Entonces, este nace con la adopción. Este último es bien especial porque solo existe entre el adoptado y el adoptante, ¿verdad? Muy bien. Clases de parentesco, ya lo veíamos hace un ratito. Las clases de parentesco tenemos el parentesco consanguíneo o por consanguinidad. Tenemos el parentesco por afinidad, que nace del matrimonio, y el parentesco civil o el que nace por la adopción, adoptivo o civil. Bien, platiquemos primero del parentesco por consanguinidad. Este, como su nombre lo dice, este viene de la sangre, pero para definirlo mejor podríamos decir que el parentesco por consanguinidad es aquella clase de parentesco que existe
entre personas que descienden de un mismo progenitor. Por ejemplo, fíjense, pues yo tengo un mi bisabuelo, y de él deviene toda la familia. De él nació mi abuelo y sus hermanas, de ahí nació mi papá y sus hermanos, de ahí nací yo, bueno, mi hermana y yo, para que no den el burro por delante, mi hermana y yo, y mis primos, ¿verdad? Los hijos de mis tíos también. Miren, todos tenemos un parentesco consanguíneo, todos por la sangre, por el cuerpo de nosotros, corre la misma sangre, y es la sangre de ese ascendiente en común que tenía nuestro bisabuelo, digamos. Sí, mi bisabuelo fue el primero de la familia que vino a Guatemala. Entonces, él echó raíces, creó una familia aquí en Guatemala. ¿Miren? Entonces, todos los que descendemos de esta persona, tenemos la misma sangre, tenemos un parentesco consanguíneo. ¿Estamos bien? Este parentesco consanguíneo se mide hasta el cuarto grado, ¿verdad? Hasta el cuarto grado. Ahorita vamos a ver qué es eso del grado. Fíjense, pues el grado son las generaciones que hay. Cada generación hace un grado. Entonces, para que lo vean así, la generación de mi bisabuelo y sus hermanos es una generación. Luego, después de ellos está la generación de mi abuelo y sus hermanas. De ahí está la generación de mi papá y sus hermanos, otra generación, miren, vean cómo vamos bajando. En la siguiente generación estamos mis primos y yo y mi hermano. Entonces, miren, cada generación es un grado. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué es una línea? Una línea es una serie de grados. ¿Ah? Por ejemplo, desde mi abuelo hasta mí hay una línea. ¿Cuántos grados hay? Mi abuelo es un grado, mi papá es un grado, yo soy 2 grados. Entonces, miren, ahí está una línea, une 3 grados. ¿Estamos bien? Entonces, una línea es una serie de grados, o una alineación de grados. Entonces, pero vamos por partes. Artículo 190, por favor, Eduardo. Clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Fíjense, pues aquí hay algo bien especial. A mí alguna vez cuando no me acuerdo qué discusión, la discusión de si Sandra Torres podía ser o no candidata a presidente cuando era esposa de, de Álvaro Colón. ¿Se acuerdan de que ellos se divorciaron y todo, ¿verdad? En ese momento para que ella fuera candidata? Igual no pudo ser porque lo consideraron fraude de ley, pero bueno, el caso es de que en ese momento nosotros discutíamos y hubo alguien que defendía la postura de la candidatura de ella y decía, no, lo que pasa es de que la Constitución dice que los parientes no pueden ser, eh, dentro de los grados de ley, no pueden ser candidatos a presidente, hablando de los que... Pero la esposa no es pariente, decía él. La esposa no es pariente. Si el Código Civil establece que los esposos no son parientes. Entonces yo lo corrijo y le digo, no, no, no. El Código Civil establece que sí son parientes, pero que no forman grado. Es otra cosa totalmente diferente. ¿A qué se refiere esto de que sí son parientes, pero que no forman grado? Miren, se los voy a explicar desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia, cuando regula el matrimonio, Jesús ahí dice de que
El hombre va a dejar la casa de sus papás y se va a unir a su mujer y va a formar un solo cuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Para la ley y para Dios también, el marido y la mujer no son dos personas, el marido y la mujer son una sola persona, son una unión, ¿entienden? Entonces ellos no se cuentan, digamos, al momento en que, digamos, mis hijos estén contando su parentesco. Va, mi hija Luisa Fernanda sube a su papá un grado y luego pasa a su mamá otro grado y luego baja a su hermano otro grado. No, no es así, porque los esposos son parientes, pero no forman grado. Ellos cuentan como uno solo. ¿Se acuerdan? Una sola carne. Entonces, el marido y la mujer, cuando estamos contando grados, cuentan como uno solo. Mi hija sube hacia sus padres un grado y luego baja hacia su hermano, 2 grados. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere con que los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Sí son parientes por afinidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de parentesco tengo yo con mi esposa? Por afinidad. Yo no compartimos sangre. Mis hijos conmigo tienen un parentesco de consanguinidad. Y mis hijos con ella tienen un parentesco de consanguinidad, pero entre ella y yo no hay parentesco de consanguinidad. El parentesco que hay entre nosotros es un parentesco por afinidad. Entonces, miren, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. No vamos a contar dos, sino que vamos a contar uno al momento de que estemos contando los grados. ¿Quedó claro esto? 191, parentesco por consanguinidad. Por favor, Silvia. Muy tiempo 91. Disculpe, va a escuchar un poquito de ruido porque voy en carretera. Fíjese que estoy viajando para la casa y chico, llevo 3 horas ya. No tenga pena. Gracias. Artículo 191, consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. ¿Ah? Es el que descienden entre personas de un mismo progenitor, que era lo que les decía, ¿verdad? Mi abuelo Marcos vino hace un montón de años a Guatemala y de él nació mi abuela. De mi abuela nació mi papá y de mi papá pues nació. Todos, ¿verdad? Somos una familia. Como les digo, mi abuelo y mi abuela tenían hermanos, mi papá tenía hermanos y hermanas, yo tengo una hermana y tengo un montón de primos. Entonces, ese es el parentesco por sangre. Miren, ¿qué es lo que nos une a nosotros? La sangre. Con algunos no llevamos el apellido, ¿ah? Algunos lo llevan de segundo, por ejemplo, ¿verdad? Porque solo hay cuatro hermanos varones, mi papá y 3 hermanos más. ¿Verdad? Y de ahí todos los demás, pues todos son hijos de mis tías, entonces todos llevan el primer apellido de sus papás. Pero sigue habiendo ese vínculo de sangre, miren, que nos une, ¿verdad? Bien, luego tenemos que es un grado en el 193, por favor, Oscar. Buenas tardes, Lick. Artículo 193. Grado. El parentesco que se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Cada generación constituye un grado. Línea en el 194, por favor, Zuli. Artículo 194. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma línea.
Entonces, miren lo que les decía, la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forman una línea. Desde mi bisabuelo hasta mi persona, miren, ahí hay una línea, hay una serie de generaciones. ¿Estamos bien? Mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá y viene esa línea, miren. Hasta ahí vamos platicando. La línea, la línea puede ser recta o puede ser colateral o transversal. La línea recta es cuando descienden unos de otros. Por ejemplo, mi bisabuelo, de él nació mi abuelo, de él nació mi papá y de mi papá nací yo. Miren, hay una línea recta, todos descendemos unos de otros. Por eso es que la línea es recta. Y esa línea recta puede ser ascendente o puede ser descendente. O sea, la podemos contar desde mi persona hasta mi bisabuelo, ascendente, o la podemos contar desde mi bisabuelo hasta mi persona. Miren, descendente, hacia arriba o hacia abajo. ¿Estamos bien? Entonces, la línea recta puede ser ascendente o descendente. Soy yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Miren, hacia arriba. O puede ser hacia abajo. ¿Qué estoy yo? Está mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. ¿Estamos bien? Línea recta ascendente, línea recta descendente. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, ¿verdad? Perfecto. 196. No, perdón, 195. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras. Y luego sigue la colateral, que ahorita vamos a platicar de eso. ¿Estamos bien? Entonces, mira, la línea recta es cuando las personas descienden unas de otras. Y lo de la descendiente o descendiente lo vamos a ver ahorita en el artículo siguiente. Pero les voy a explicar la colateral de una. La colateral o transversal, esta se mide hacia los lados, digamos, como medio diagonal, por ejemplo. Ya les decía yo, con mi papá, con mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, es línea recta, igual que con mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando decimos con mi hermana? Miren, con mi hermana la línea ya no es recta, porque yo no desciendo de ella ni ella desciende de mí. ¿Estamos bien? Miren, nosotros los dos descendemos de mi papá y de mi mamá. ¿Estamos bien? Tenemos ascendiente en común, en este caso los dos, mi papá y mi mamá, pero no descendemos unos de otros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con mis tíos o con mis primos. Miren, mis tíos y yo somos parientes, solo que no somos parientes en la línea recta, somos parientes en la línea colateral. ¿Por qué? Porque tenemos un ascendiente en común, que en este caso sería mi abuelo, pero no descendemos uno de otro. Yo no desciendo de mi tío, ni de mis primos, ni mis primos descienden de mí. ¿Estamos bien? Entonces tenemos un ancestro en común, tenemos un pariente en común, pero no somos descendientes unos de otros. Esa es la línea colateral, miren, hacia los lados. ¿Estamos bien? Entonces le leo el 195 otra vez. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras. Y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. ¿Estamos bien? Entonces tenemos un ascendiente común, como les decía mi abuelo, pero no descendemos unos de otros. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con las líneas recta y colateral? Muy bien. 196. Lo que les decía hace un momento. La línea recta
puede ser ascendiente o descendiente, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a contar son los grados o generaciones. ¿Qué parentesco tengo con mi abuelo? Miren, tuvimos a mi papá, 1 grado. Tuvimos a mi abuelo, 2 grados, ¿verdad? O para abajo. Bajo a mi papá, 1 grado. Bajo a mi hijo, perdón, bajo a mi hijo, perdón, 1 grado. Bajo a mi nieto, 2 grados. Entonces, en línea recta, miren, vamos contando grados hacia arriba o hacia abajo. Pero esto está bien sencillo. Miren, 196. En la línea recta, sea ascendiente o descendiente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos, perdón, como personas, sin incluirse la del ascendiente en común. Entonces, solo es de contar los grados hacia arriba o hacia abajo para determinar cuál es el grado de parentesco que tenemos con determinada persona. ¿Vamos bien? En la línea colateral, los grados igual los vamos a contar por generaciones. La única diferencia es que aquí vamos a subir en hasta el ascendiente común, como en el caso de la línea recta, y luego vamos a bajar hasta el ascendiente en la línea colateral. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué parentesco tengo con mi hermana? Bueno, ya sabemos que el parentesco es consanguíneo, ¿verdad? Ya sabemos que es colateral, porque yo no desciendo de ella ni ella desciende de mí. Entonces es un parentesco consanguíneo colateral. ¿En qué grado? Fíjense pues. Subo a mi papá, es el ascendiente en común entre mi hermana y yo. Subo a mi papá 1 grado. Y ahora bajo a mi hermana 2 grados. Entonces mi hermana es mi pariente consanguínea en la línea colateral al 2.º grado. ¿Ah? A mi papá 1 grado, bajo a mi hermana u otro grado. 2 graditos. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué parentesco tengo yo con mi tío, que es hermano de mi papá. Entonces aquí tendría que subir hasta mi abuelo. Miren, el pariente en común, el tronco común. A mi papá 1 grado, a mi abuelo otro grado, a mi tío, ahora abajo, 1 grado. Mi tío es pariente consanguíneo en la línea colateral en 3.º grado, el hermano de mi papá, con relación a mí. Y mi primo, bajamos 1 grado más, 4.º grado. Miren, el hijo de un hermano de mi papá, el que diríamos mi primo hermano, ¿va? Él es pariente en la línea colateral, pariente consanguíneo en la línea colateral al 4.º grado. ¿Estamos bien? Entonces, así vamos a jugar. Aquí la clave, jóvenes, es que ustedes van a subir hasta el pariente en común. Ustedes tienen que ver quién es el que es ascendiente de los dos. ¿Va? Hasta él tienen que subir y luego bajar. ¿Quedó clara cómo se mide la línea colateral? 197. En la línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente en común, hasta el ascendiente común, perdón, y bajando desde este hasta el otro pariente. Entonces, bien, empezamos a contar. Yo subo a mi papá 1, subo a mi abuelo 2, y luego bajo hasta mi tío 3. ¿Está bien? Ahí hay 3 grados. ¿Estamos bien? Ahora, el parentesco por afinidad, que era el que nos había quedado por ahí, el parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro. O sea, vieron que el vínculo de parentesco sí existe, aquí no lo vuelve a reiterar, miren.
El parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. O sea, a mí no solo me une la afinidad, no solo me une con mi esposa, el parentesco por afinidad, sino que también me une con los parientes consanguíneos de mi esposa, con los papás de mi esposa, con los hermanos y hermanas de mi esposa. Y lo mismo, mi esposa se une a mí, pero también se vuelve pariente por afinidad de mis papás y de mi hermana. Entonces, miren, es ese que nace del matrimonio y lo tengo no solo con mi cónyuge, sino que también con la familia consanguínea de mi cónyuge. El 198 establece que la afinidad o el parentesco por afinidad, inicia con el matrimonio y termina con la disolución del matrimonio. Ya sea por divorcio, porque se declaró insubsistente o por muerte, ¿verdad? Quedo viudo, entonces se termina también el parentesco con la familia de mi esposa. ¿Estamos bien? Legalmente, obviamente, ¿verdad? Legalmente, obviamente va a haber habiendo un vínculo entre ellos, ¿verdad? Entonces, 198, el parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad. O sea, en la línea recta subimos por generaciones. Por ejemplo, ¿qué parentesco tengo yo con mis suegros? Entonces, se recuerdan que mi esposa y yo no formamos grado, entonces ahí no se cuenta. Entonces, solo tengo que subir hasta mi suegro. Miren, parentesco por afinidad, un grado. O por ejemplo, si mi esposa tuviera una hija o un hijo que no es hijo mío, que solo es de ella. Miren, con ese hijo, hija, también tengo yo un parentesco por afinidad. ¿Cuál sería? Miren, como mi esposa y yo no formamos grado, solo bajo hacia el hijo un grado. Entonces sería parentesco por afinidad, un grado. ¿Y en la colateral cómo sería? Bueno, en la colateral, igual, subimos hacia el ascendiente en común y luego bajo hasta el pariente. Por ejemplo, quiero saber yo qué parentesco tengo con mi cuñada. Entonces subo hasta el parentesco común que tienen con mi esposa, que es mi suegro, y luego bajo a mi cuñada. 1 a mi suegro, 2 a mi cuñada. Entonces sería parentesco por afinidad colateral en segundo grado, con mi cuñada, por ejemplo. El parentesco por consanguinidad, se recuerdan que habíamos leído en el artículo 190 que solo se mide dentro del segundo grado, ¿verdad? El consanguíneo, 4 grados, el que es por afinidad o matrimonio, solo 2 grados. Y el que es entre adoptante y adoptado, solo entre ellos dos subsiste. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con el parentesco, jóvenes? ¿No hay dudas? No Muy le. bien, perfecto. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la paternidad y filiación. Solo permítanme, jóvenes. Muy bien. Paternidad y filiación. ¿Qué es la paternidad y la filiación? Fíjense que la paternidad y filiación también es un vínculo.
Y ahí van a ver ustedes que es el mismo vínculo. Solo depende desde qué punto de vista lo estamos viendo. La paternidad es el vínculo que une a los padres con sus hijos. Paternidad. Y filiación es el vínculo que une a los hijos con sus padres. Entonces nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del padre, es paternidad, es el vínculo que une al papá con los hijos, o a los padres con los hijos. Y filiación, que esa viene de filio, ¿verdad? Que es hijo en latín. El filio, la filiación, entonces es el vínculo que une a los hijos. Miren, eso lo estamos viendo desde el punto de vista del hijo, que une al hijo con los padres. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, como les decía, la paternidad y filiación es ese mismo vínculo. Por ejemplo, se los voy a poner así en un ejemplo claro para que ustedes me lo entiendan perfectamente. Si yo tengo un hijo, supongamos de que yo tuve un hijo con una mujer con la que no estoy casado, y yo lo quiero reconocer, pero ella no quiere que lo reconozca. Yo lo quiero reconocer judicialmente. Quiero saber si ese hijo realmente es mío o no. Ese juicio sería un juicio de paternidad. Yo estoy demandando la paternidad de mi hijo. Lo mismo sería si yo la estoy negando. Digo, mi hijo no es, este hijo no es mío. Entonces yo voy a negar la paternidad. ¿Bien? Entonces también tengo que demandar a mi esposa para negar la paternidad. ¿Estamos bien? Entonces, mire, pero es paternidad lo que yo estoy demandando, ya sea para que me la otorguen o para denegarla, pero es la paternidad, es ese vínculo que yo tengo con los hijos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el mismo caso? Yo tengo un hijo no reconocido, pero el que quiere que lo reconozca es el hijo o la madre, en representación del hijo, como quiera, ¿verdad? Entonces ahí ese juicio se llama de filiación, porque es el hijo el que está pidiendo que se reconozca ese vínculo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, desde el punto de vista del padre se llama paternidad y desde el punto de vista del hijo se llama filiación, pero es ese mismo vínculo. Es ese vínculo que une a un padre con su hijo. Esa es la paternidad y filiación. Entonces, muchas veces ustedes lo van a ver como filiación, muchas veces lo van a ver como paternidad. Se está refiriendo a lo mismo, es el mismo vínculo. Solo depende desde el punto de vista que lo estemos viendo. ¿Quedó claro esto? La paternidad y filiación pueden nacer del matrimonio, ¿verdad? Que es la que conocemos como paternidad y filiación matrimonial. O también puede nacer de padres que no están casados, ¿verdad? Pongamos padres que solo se fueron a vivir juntos y no se han casado. Todavía no cumplen los requisitos para la unión de hecho. Entonces miren qué filiación es esa, esa se llama extramatrimonial. O padres que no están juntos, ¿verdad? Aquellos tuvieron relaciones, la patoja quedó embarazada y no se casaron, no se juntaron, nada. Cada quien se quedó en su casa. Entonces miren, esa también ahí hay una paternidad y filiación extramatrimonial. ¿Estamos bien? Tenemos otra que se llama cuasi matrimonial. ¿Se acuerdan aquella institución que vimos la clase pasada que se parecía mucho al matrimonio, que incluso surte los mismos efectos que el matrimonio? Que esa es la unión de hecho. La unión de hecho, de ahí nace la que se le conoce como la filiación cuasi matrimonial, ¿verdad? La unión de hecho es casi un matrimonio. Eso significa cuasi, casi un matrimonio. Afiliación cuasimatrimonial. Y la adoptiva o la civil, ¿verdad? Adoptiva o civil, que es la que nace de la adopción, que estas se recuerdan, es este vínculo solo existe entre adoptado y adoptante, ¿verdad? Entonces la paternidad y filiación civil o adoptiva es la que nace de una persona que adopta a otra, ¿verdad? A un menor de edad les iba a decir, pero hay algunos casos en que puede ser mayor de edad adoptado. Es un poco común, pero puede ser.
Paternidad y filiación matrimonial. Esta, pues como les decía, de su nombre, entendemos de que la paternidad y filiación matrimonial es la que nace del matrimonio, ¿verdad? La que nace del matrimonio. Entonces, pero lo importante acá es una serie de presunciones que establece la ley. Por ejemplo, fíjense, pues primero establece, el marido es padre de los hijos concebidos durante el matrimonio. Concebidos, ¿qué quiere decir? Engendrados, ¿verdad? Engendrados durante el matrimonio. O sea, yo me casé y ya estando casado, engendro un hijo en mi esposa. Ese hijo engendrado en el matrimonio es hijo del marido, establece el Código Civil. O el marido es padre de ese hijo, como lo quieran ver. ¿Estamos bien? Y esto, fíjense, pues, aunque el matrimonio sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se casaron dos personas ya casados, concibieron un hijo y ya estando este hijo concebido, posteriormente se declaró el matrimonio nulo. Ese hijo sigue siendo del marido, ¿verdad? Para la ley es del marido. Ahora bien, se presume nacido, fíjense, pues ahora viene una presunción. Ustedes cuando hicieron sus demandas para los casos del bufete popular, digamos, va para sus prácticas. Ahí ustedes se dieron cuenta que al final siempre ponemos, al final de las pruebas, presunciones legales y humanas. ¿Estamos bien? Va, las presunciones legales son estas, miren, así como esto. La ley presume que el hijo nacido después de los 180 días de celebrado el matrimonio, miren, ese hijo no fue concebido durante el matrimonio, fue concebido antes, pero si nació dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la celebración del matrimonio, se presume que es hijo del marido, aunque no fue concebido dentro del matrimonio. ¿Ven? Y luego viene la otra presunción. Si un niño nace dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, se presume nacido o concebido dentro del matrimonio. ¿Estamos bien? Entonces, miren, artículo 199. Por favor, Gisela. 199. Artículo 199. Paternidad del marido. El marido es el padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio primero, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y segundo, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. ¿Estamos bien? Entonces, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados y el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. ¿Estamos bien? Entonces, estos se presumen concebidos dentro del matrimonio. Miren, es una presunción legal. Admite prueba en contrario, ¿verdad? Porque no es definitivo, ¿verdad? Pero es una presunción. Si yo no pruebo nada en contrario, entonces se presume. Si yo me divorcio de mi esposa, pero cuando nos divorciamos ella va embarazada, y ese hijo nace
dentro de los 300 días siguientes al matrimonio, al divorcio, entonces ese hijo para la ley se presume que es mío. Pero si nace después de esos 300 días, nace a los 340 días, por darles un ejemplo, entonces ya no existe esa presunción. ¿Quedó claro eso? Ahora, estas presunciones admiten prueba en contrario. Y básicamente dos pruebas. Uno, haber sido físicamente imposible. Solo permítanme, voy a buscar aquí. Aquí está. Haber sido físicamente imposible, ya sea por ausencia, por enfermedad, por impotencia o por cualquier otra causa, pero que sea físicamente imposible que yo haya procreado. Yo estaba en Estados Unidos de viaje y cuando regreso me dicen, mira, el niño, tu hijo. Yo digo, ¿cuál hijo? ¿Cuál niño? ¿Yo cuándo? Yo estaba de viaje. ¿Estamos bien? O el famoso caso del preso, ¿va, joven? Aquel tiene 2 años de estar preso y la mujer tiene 7 meses de embarazo. ¿Verdad? ¿Cómo pasó eso? Pues a ver, físicamente imposible, ¿verdad? Pero también establece la ley de que en todo juicio de paternidad y filiación va a ser la prueba de ADN, la prueba concluyente, ¿verdad? La prueba madre, por decirlo. ¿Por qué? Esta prueba de ADN, la prueba del ácido desoxirribonucleico, hoy si lo dije bien, esa es una prueba que es el 99.9% de efectiva. Entonces es casi infalible. Artículo 200, por favor, se los voy a leer yo. Artículo 200, prueba en contrario. Este artículo está reformado, jóvenes. Este es de los que tuvo reforma en el 2008, pero ustedes ya tienen que tener esta reforma. Prueba en contrario. Contra la presunción del artículo anterior, no se admiten otras pruebas que la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, ADN, así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento por ausencia, enfermedad, hipotencia o por cualquier otra causa. El artículo está prácticamente igual, solo que al inicio le agregaron lo del ADN. Entonces ahora en todo proceso es una prueba de ADN la que va a determinar si es padre o no del menor. Estas pruebas antes eran bien caras, ¿verdad, jóvenes? Porque, miren, las pruebas de ADN realmente siempre se han podido utilizar. Porque estas se pueden utilizar como medio científico de prueba también. Lo que pasa es de que, bueno, en ese tiempo era muy caro, porque regularmente las pruebas de ADN se mandaban a México o a España. No había laboratorios aquí en Guatemala que lo hicieran. Con esta reforma, dos cosas. Uno, ya la ley la señala específicamente como una prueba dentro de los procesos de paternidad y filiación, ¿verdad? Es la prueba, como les digo, ¿verdad? Es la prueba. Pero esto trajo consigo de que pudieran haber más laboratorios, digamos, ahora ya hay laboratorios privados que lo hacían. Los primeros laboratorios privados que lo empezaron a hacer cobraban alrededor de 10,000 quetzales por una prueba de ADN, 10,000, 12,000 quetzales. Esas pruebas ahora las está haciendo el INACIF y las está haciendo también la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, ¿verdad? Entonces ya con la orden de juez ellos le realizan la prueba. Le realizan la prueba de ADN.
Y en el artículo siguiente, en el 221, también se adicionó, no, perdón, en el artículo siguiente es el 201, pero en el 221, que vamos a ver más adelante, también se adicionó un párrafo relativo al ADN y posteriormente en el 2010, en el decreto 27 de 2010, hicieron otra, agregaron otra parte relativa al ADN en la filiación extramatrimonial, como que ahí no lo habían dejado. Entonces agregaron esa partecita. Ahorita vamos a ir a eso. En el 201, el nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna la paternidad. ¿Se acuerdan que en el artículo 199 establecía que se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de los 180 días de concebido el matrimonio? Pero ¿qué pasa si nace antes? Si nace dentro de esos 180 días, pues si el marido no impugna la paternidad, pues es hijo de. ¿Ah? La ley establece que es hijo de. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuándo no dar la impugnación? Digamos en el artículo 201. La impugnación no puede tener lugar si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. Cuando yo me casé, yo sabía que mi esposa estaba embarazada. Entonces ahí, aunque nazca dentro de los 180 días o después de los 180 días, no importa, ¿verdad? Si yo tenía conocimiento que ella estaba embarazada, entonces se presume que el hijo es mío. No puedo impugnar la paternidad. Dos, si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó y consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Les adelanto, ahora con la ley del RENAP, el RENAP exige que estén los dos padres presentes. ¿Va? Me acuerdo cuando nació mi hija, yo y la intenté inscribir y me dijeron, no, no tiene que venir la mamá. Pero no, mire, si nosotros estamos casados, pues, o sea, no, 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 pero tiene que venir la mamá, tienen que estar los dos. Mi esposa está recién operada. No, no, por eso es que ahora tiene 60 días. Y yo así, bueno. Entonces, se recuperó mi esposa un poco y regresamos al RENAP y ya le inscribimos los dos. Con el nene fue más fácil porque en el hospital donde él nació había una sede del RENAP, entonces de una vez ahí caminamos 3 metros desde el cuarto de mi esposa a la sede del RENAP y ahí mismo lo inscribimos los dos, ahora sin ningún problema. Y la verdad que así debería de ser, en todos los hospitales debería de haber una sede del RENAP, por lo menos en los que se dedican a maternidad, ¿no? Porque hay otros hospitales que no. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido. Ah, yo otorgué un documento, un instrumento público, tenemos una escritura pública, y en esa escritura pública yo reconocí a mi hijo. $202, la filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre también tendrán derecho a justificar la paternidad de aquel. O sea que después de los 300 días de nacido, el marido tiene derecho a impugnar la paternidad, pero el hijo y la mamá tienen derecho a aportar las pruebas necesarias para que se realice, para demostrar la paternidad. Pero ya vieron de que ahora la prueba madre es la prueba de ADN. Entonces ahora ya no hay tanta discusión con respecto a eso.
el juez ordena que se haga la prueba de ADN y lo que la prueba de ADN diga, en base a eso el juez va a dictar la sentencia. Si la prueba de ADN dice que no es hijo, declarará que no. Si la prueba de ADN dice que sí es el hijo, entonces el juez declara la paternidad filial. ¿Estamos bien? Lick, disculpe, ¿Sí? dice que le quería consultar únicamente por duda. En su experiencia, esto de los plazos de los 300, ¿qué? De los 360 días, los 180 días para determinar la paternidad y la filiación, esto en los privados no lo preguntan, ¿verdad, Lick? Porque como ahora prácticamente la prueba reina es el Ahora ADN. lo que le van a preguntar va a ser exactamente, va a ir dirigido a la prueba de ADN, ¿verdad? Pero los plazos están vigentes, pues los tienen que saber, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver los derechos de la mujer encinta, van a ver ustedes ahorita para qué sirven esos plazos, ¿verdad? Pero o sea, que se los vayan a preguntar en el privado, puede ser, pero iría más orientado precisamente a lo de la prueba de ADN. ¿Verdad? Pero como les digo, sí están vigentes estos plazos todavía. Muy bien. Derechos de la mujer encinta. ¿Qué derechos tiene una mujer embarazada? Aquí estamos hablando de una mujer embarazada en dos casos. Una, que se divorció o se separó del marido. Esta la vamos a poner como una sola, divorcio o separación del marido. O la otra puede ser el fallecimiento del marido. La mujer falleció y estaba embarazada. O a la mujer la dejó el marido, ya sea que se separó o se divorció, la dejó el marido y ella se queda embarazada. A ustedes dirán, no, eso de que dos personas que ya se están separando tengan relaciones y cabal en la última relación antes de ir se quedó embarazada la mujer, esas cosas no pasan. Ah, yo conozco como 3 casos. En una misma pareja, joven. ¿Verdad? 3 casos en una misma pareja. Eran novios, estaban dejando, peleándose y así. Y en una de esas se reconciliaron y después se volvieron a pelear y se dejaron a quedar embarazadas. Ahí nació mi primer patojo. Luego vivían en Shela, se pelearon en Shela, aquel se vino y a quedó embarazada. Segundo, la segunda. Y luego lo mismo. Pues, después del segundo patojo se volvieron a ir a vivir juntos, se volvieron a pelear y cuando se separaron, quedó embarazada del tercero. 3 en una misma pareja, miren. Entonces, si le pasó 3 veces a los mismos, no le va a pasar a cualquier otra persona, por lo menos una vez. ¿Qué pasa, jóvenes? Entonces, puede ser que ellos ya se están separando, se están divorciando y en una de esas, pues, renació la llama del amor y quedó embarazada. Pues. Igual, ¿qué derechos tiene ella? Miren, una mujer separada o divorciada del marido que quedó embarazada después de la separación o una mujer viuda, enviudó y ya estaba embarazada. Eso también pasa, esto es más común, ¿verdad? Entonces, ¿qué derechos? Porque miren, pues aquí viene la cuestión de la herencia, los derechos que tiene el hijo sobre los bienes del papá. Máximo si él tiene hijos con otra familia, digamos, va de otro matrimonio o hijos fuera del matrimonio, todos tienen derecho. Entonces, ¿qué derechos tiene mi hijo si yo estoy embarazada? Yo no, pero lo estoy poniendo en el lugar de una mujer. ¿Qué derechos tiene mi hijo si yo estoy embarazada? Y mi esposo se murió. O sea, ¿cómo le voy a poner el apellido de mi esposo? ¿Estamos bien?
Entonces ahí es donde entran estos plazos que acabamos de ver, ¿verdad? Para eso sirven estos plazos. En la ley reguladora de asuntos notariales de jurisdicción voluntaria hay un procedimiento que se llama reconocimiento de preñez o de parto. Ese procedimiento sirve precisamente para aplicar este artículo que vamos a ver a continuación. Entonces es un procedimiento que una mujer que está embarazada acude ante un notario, el notario inicia el procedimiento de reconocimiento de preñez o de parto, ya sea porque se divorció, se separó del marido o porque enviudó. El notario se asocia de un médico y el médico empieza a llevar el control del embarazo de la mujer hasta que nace el niño. Y cuando nace, el médico le hace un informe al notario y el notario en base a ese informe determina si el hijo nació o no dentro de los plazos establecidos en la ley. ¿Qué plazos? Estos que acabamos de ver, específicamente este de 300 días, ¿verdad? Que es el que se da cuando se da la disolución del matrimonio. Entonces, fíjense, pues artículo 206, se los voy a leer yo despacito. En caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido, o al notario, podría ser ahí también, porque la ley de jurisdicción voluntaria es posterior, ¿verdad? A este código. Al juez o al marido en el término de 90 días contados desde la separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. ¿Ya vieron por qué son tan importantes estos plazos? ¿Verdad? Estos plazos nos van a servir para determinar la filiación de un hijo con su papá, si su papá ya se murió, por ejemplo. Entonces, ese procedimiento que les menciono en la ley de jurisdicción voluntaria va a servir para contar esos plazos y que el hijo haya nacido precisamente dentro de esos 300 días del nacimiento. Y si sí nació, entonces el RENAP lo inscribe como hijo del marido. ¿Estamos bien? Para eso sirve este reconocimiento de preñez o de parto. ¿Estamos bien, jóvenes? Muy bien. Nuevas nupcias de la madre. Aquí puede ser, la mamá se vuelve a casar y se mezclan el plazo de los 300 días después de la disolución del matrimonio anterior con los 180 días del nuevo matrimonio. ¿Qué sucede? ¿Quién es hijo? Ella va embarazada, obviamente. ¿De quién se presume hijo? ¿Del primer matrimonio o del segundo matrimonio? A eso se refiere este artículo. Miren, 207. Si disuelto un matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de la disolución, el hijo que naciera dentro de los 180 días de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el primero. Se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los 180 días de su celebración.
aunque éste esté dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Contra estas presunciones es admisible la prueba que se refiere al artículo 200, ADN. ¿Ah? Y a todo ADN. Y en el 208, en todo juicio de filiación, será parte la madre si viviere. O sea, si un hijo está demandando la filiación de su papá, o sea, que su papá lo reconozca, la mamá siempre va a ser parte. Bien, pasemos a la paternidad y filiación extramatrimonial. La paternidad y filiación extramatrimonial es la que nace de un vínculo extramatrimonial, o sea, de un vínculo en el que no hay matrimonio, ¿verdad? Nace un hijo de padres que no están casados. A eso se refiere la paternidad y filiación extramatrimonial. Primero que nada, la ley señala que todos los hijos, sean o no del matrimonio, tienen los mismos derechos. En pocas palabras, yo tengo 2 hijos del matrimonio, si tengo otros 2 afuera, esos 2 que tengo afuera tienen los mismos derechos con respecto a los bienes de su papá que los 2 del matrimonio. Así lo establece la ley. Igualdad, igualdad de los 209, por favor, Oscar. Artículo 209. Igualdad de derecho de los hijos. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Ah, claro, ellos tienen los mismos derechos que mis hijos, ¿verdad? Con respecto a los bienes de su papá, heredarme, etcétera, ¿no? Pero eso sí, para yo traerme a hijos nacidos fuera del matrimonio al hogar conyugal, yo necesito autorización de mi esposa. Si no, no los puedo traer. ¿Estamos bien? Y viceversa, ¿verdad? Si mi esposa quiere traer hijos fuera del matrimonio acá, tampoco puede hacer sin mi consentimiento. $210. Entonces yo les decía de que el vínculo que existe entre los hijos y los padres que no están casados, eso se conoce como la paternidad y filiación extramatrimonial. O sea, nace de una relación que no es el matrimonio. ¿Estamos bien? Son hijos que nacen de padres que no están casados. Para que exista la paternidad y filiación extramatrimonial, se requiere el reconocimiento de los padres. ¿Verdad? Porque se acuerdan, en el matrimonio se presume, ¿verdad? Pero en la extramatrimonial tiene que haber reconocimiento de los padres. Ahora, con relación a la madre, no hay nada que probar, porque con relación a la madre, el solo hecho que haya nacido de ella, se tiene por hijo de ella, ¿verdad? Entonces, si el hijo nació de la mamá, ella lo registra como hijo de ella y ya, ¿verdad? Ahora, con el papá es otra cosa. El papá lo tiene que reconocer, ya sea voluntariamente o por sentencia judicial. O sea, si el papá no lo quiere reconocer, le pedimos al juez que lo reconozca. Y es que fíjense, pues ahí ya es bien sencillo, porque digamos, si hay una mujer que dice de que tiene un hijo de Oscar, y Oscar dice, no, ese hijo no es mío. Uy, yo no, jamás, yo no haría eso nunca. Entonces el juez lo va a resolver de una forma bien sencilla.
va a ordenar que a Oscar y al niño le hagan una prueba de ADN. Si de la prueba de ADN resulta que Oscar es el papá, entonces el juez va a declarar con lugar la paternidad y la filiación extramatrimonial. Si la prueba de ADN arroja un resultado negativo, que no, entonces él va a decir, no es hijo de Oscar. Miren, sencillo. Ah, bueno, pero hay una tercera opción. ¿Qué pasa si Oscar dice, yo no me hago la prueba? Y se niega a hacerlo. Entonces, en este caso, como él se niega a hacerla, el juez va a presumir que como él no se la quiere hacer, él es el papá. Y va a declarar la paternidad. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la paternidad y filiación extramatrimonial. Artículo 210, por favor, Gisela. Eh, Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y con respecto del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, con respecto a la madre, por el solo hecho del nacimiento, salió de ella el niño, pues, obvio que es la mamá. Ahora, el papá, ese sí lo tiene que reconocer, ¿ah? Voluntariamente o puede ser también por sentencia judicial que declare la paternidad. ¿Estamos bien? Por cierto, ¿se recuerdan de que yo les he estado hablando de unas reformas que se aprobaron recientemente? El decreto es el 47-2022. Entre las reformas que tiene, ahí hay reformas al Código Civil, al Procesal Civil y a la Ley de Tribunales de Familia. Dentro de las reformas que hay en establece de que ahora todos los trámites que sean materia de los tribunales de familia se va a conocer en juicio oral. Entonces, antes, todos estos juicios, digamos, de divorcio, separación, insuficiencia del matrimonio, estos como no tenían una tramitación señalada en la ley, se tramitaban en juicio ordinario de divorcio, juicio ordinario de separación, juicio ordinario de nulidad del matrimonio, juicio ordinario de paternidad, juicio ordinario de filiación. Ahora todos estos juicios que son materia de los tribunales de familia los vamos a conocer en juicio oral. Entonces esto implica que va a ser mucho más rápido. Estoy contento que tengo mi divorcio por ahí que tengo que tramitar, entonces. Pero yo ya me estaba poniendo la armadura porque me habían dicho que iba a ser judicial el divorcio y que el cuate estaba pero duro, ay, que no quería. Pero hoy platiqué con mi cliente y me dijo, no, me dijo, va a ser voluntario. Me dijo, ya nos pusimos de acuerdo. Dije, mejor. ¿Ah? En los otros se cobra más, va, jóvenes, pero están más también. En el voluntario, pues ya estamos todos de acuerdo y es ya de en adelante, ya todo es pura bajadita, ¿no? Ya solo es cumplir los requisitos del juzgado y ya está. Formas de reconocimiento voluntario. ¿Cómo se puede hacer el reconocimiento voluntario? Bien, el reconocimiento voluntario puede ser en la partida de nacimiento, ¿verdad? Al momento que se esté inscribiendo al menor, el papá comparece junto con la mamá a inscribirlo y ahí lo reconoce. También puede acudir él posteriormente al RENAP y pedir que se amplíe el acta y reconocerlo. También lo puede reconocer por escritura pública, ¿verdad? La famosa escritura pública de reconocimiento de hijo. También lo puede hacer mediante testamento, ¿verdad? Yo tengo un hijo fuera del matrimonio y ya en mi testamento lo reconozco como hijo y le dejo bien. Y también lo puedo hacer por confesión judicial. Este último no es tan voluntario, porque para que exista la confesión judicial a mí me tuvieron que haber demandado. O sea, la confesión judicial es un medio de prueba. Entonces, en el medio de prueba, la otra parte presenta una plica
y en la aplica, ahí está la afirmación, ¿es usted padre del menor tal? Yo digo, sí, soy. Pues miren, confesé judicialmente. Entonces, ahí también se tiene por reconocimiento voluntario. Aunque les digo, no tan voluntario, porque primero me tuvieron que haber demandado para que yo pueda llevar a cabo la confesión judicial. En los casos de los tres últimos incisos de este artículo, debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación en la partida de nacimiento respectiva. ¿Verdad? Ya sea en el caso de escritura pública o testamento, tendríamos que presentar el testimonio de la escritura o del testamento, según sea el caso, y en el caso de la confesión judicial, una certificación emitida por el secretario del juzgado. El reconocimiento, jóvenes, no es revocable. Una vez yo hice el reconocimiento, ya no lo puedo revocar. ¿Estamos bien? Artículo 212. Por favor, Silvia. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, si ha hecho en testamento y éste se revoca. No se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Entonces, miren, si yo otorgué un testamento, bueno, primero, si yo lo otorgué en escritura pública, yo esa escritura pública no la puedo revocar. Si yo otorgué en testamento el reconocimiento y yo revoco el testamento, la parte donde está el reconocimiento no se tiene por revocada. Entonces, esa parte subsiste. ¿Estamos bien? Miren, el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Luego agrega, si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. O sea, por ejemplo, una condición, ¿verdad? Yo reconozco el hijo, pero bajo la condición que hagas tal cosa. No se puede sujetar a ninguna condición. ¿Estamos bien? Es más, fíjense pues, en el caso del testamento, si el testamento se declara nulo por carecer de los requisitos esenciales, les voy a poner un ejemplo. El testamento no tiene hora. La hora es un requisito especial del testamento. Es una formalidad especial del testamento. Normalmente las escrituras no llevan hora, el testamento sí lleva hora. Entonces, si al testamento le falta la hora, ese testamento es nulo, porque carece de los requisitos esenciales para su validez. ¿Estamos bien? Entonces es declarado nulo porque carece de la hora, pero el reconocimiento subsiste. ¿Por qué? Porque si el requisito es un requisito especial del testamento y ese requisito no anula el reconocimiento, si se hubiera otorgado solamente el reconocimiento sin testamento, entonces en este caso el reconocimiento subsiste. Miren, eso lo tenemos en el artículo 213. Por favor, Zuli. 213. Artículo 213. Sí, por favor. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Únicamente. Muy bien, muchas gracias. 214. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. Hay algo me vale. Perdón. Salud.
Gracias. Ay, me empezó a picar la nariz y ya no aguanté algo me dio alergia. Entonces, el reconocimiento de ambos padres. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. Estamos hablando de la filiación extramatrimonial, ¿verdad, joven? Entonces, aquí puede ir solo la madre o pueden comparecer los dos, vienen conjuntos o separadamente. El reconocimiento hecho por uno solo de los padres solo produce efecto respecto a él. O sea, si son padres no casados y la mamá lo reconoció, o sea, la mamá como nació de él, lo fue a inscribir, ese reconocimiento solo es válido respecto a ella. Para que sea válido respecto al padre, tiene que el padre ir a reconocerlo. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el hijo, como el propio hijo, o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento dentro de 6 meses a contar del día en que tal hecho fue conocido por ellos. Si el hijo fuera menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría. ¿No? Por ejemplo, cuando yo reconocí a mi hijo que ya tenía 14 años, por ejemplo, pero mi hijo no quiere llevarme apellido. Entonces, él al cumplir la mayoría de edad tiene 1 año para poder impugnar la paternidad. ¿Estamos bien? En el 215, si la mamá va bueno, que aquí no establece la mamá, de la mamá o el papá, cualquiera de los dos que vaya a reconocer a un hijo separadamente, no está obligado u obligada a revelar el nombre del otro padre. O sea, por ejemplo, si es una mamá soltera y la mamá soltera va a ir a inscribir a su hijo, ella no está obligada a revelar quién es el papá para poderlo inscribir. Se lo tienen que inscribir como hijo de ella, nada más. Miren, 215. Cuando el padre o la madre hicieran el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. No será permitido al padre hacer reconocimiento de hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia a favor. Reconocimiento por los abuelos. Y solo una observación, ese en el 15 tuvo reforma, ¿va? El artículo 215. Déjeme ver usted, perdón, gracias. ¿Cómo le quedó, Oscar? ¿Cómo lo Eh, tiene usted? Lo tengo, el 205, reconocimiento separado. Cuando el padre o la madre hicieren el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona a quien hubieran tenido hijo. Con quien hubieran tenido el hijo. Ahí nada más. Solo está ahí, no está la otra parte. No. Ese es en el nuevo que... Yo tengo la parte que fue reformada, Lee. ¿Cuál fue el decreto? Dice así, ahorita vamos a ver. Dice que fue declarado inconstitucional por medio del expediente 1006-2014. 2014. De fecha 26 de noviembre del 2017. ¿Cuánto? 20 de noviembre. 26 de noviembre del año 2017. Entonces no fue reformado. Miren, jóvenes, fue declarado inconstitucional. Muchas gracias, Oscar y Silvia. ¿Le leo el texto, Lee? Por favor. Dice así: no será permitido al padre hacer reconocimiento de hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable.
Eso es lo que se declaró inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que ahora yo ya puedo pedir la paternidad de un hijo de una mujer que está casada. Antes solo lo podía hacer si tenía si el padre había negado la paternidad, el supuesto padre. Entonces, este segundo párrafo no fue derogado, sino que fue declarado inconstitucional y por lo tanto fue suprimido, sería lo correcto. Muy bien. Reconocimiento de los abuelos. Los abuelos pueden reconocer a sus nietos, ¿verdad? Pero no es que los vayan a reconocer como hijos propios, sino que los van a reconocer como hijo de sus hijos, ¿verdad? Supongamos que muere o es declarado incapaz un hijo, entonces el papá puede reconocer a los hijos de este, ¿verdad? Como hijos de su hijo, o sea, como sus nietos. Artículo 216, por favor, Silvia. Artículo 216. Reconocimiento por los abuelos. En caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho. Entonces, miren, si mi hijo es declarado incapaz, entonces yo puedo reconocer a sus hijos, ¿verdad? Obviamente como hijos de él. Si él recupera la razón, entonces él puede impugnar esa paternidad si no estuviera de acuerdo. ¿Estamos bien? En el 219, ahí están los derechos de mujeres, digamos, cuando una mujer ha cuidado a un hijo que no es hijo suyo, y después aparecen los papás y se quitan, digamos. Entonces esa mujer tiene derecho a que le restituyan los gastos que ella haya tenido para con el menor. 219. Por favor, Eduardo. Dice, derechos de la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a un niño como hijo suyo y ha proveído a su subsistencia y educación, tiene derecho a que no lo separen de ella, por efecto de reconocimiento que un hombre haya hecho del menor. Pero si fuere obligada a entregarlo por resolución judicial, el padre que pretenda llevárselo deberá previamente pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño. Muy bien. Entonces, miren, si es entregada por resolución, si es obligada por resolución judicial a entregarlo, entonces el padre que pretenda llevárselo debe de pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño. Acción judicial de filiación. ¿Qué pasa si el padre no quiere reconocer voluntariamente a su hijo? ¿Verdad? Típico caso. ¿Verdad? Embarazó a una mujer y no se quiere hacer responsable. Entonces, antes era difícil, ¿verdad, jóvenes? Porque no teníamos una prueba. Prácticamente era la palabra de ella, porque él decía, no, ¿y cómo voy a saber yo que él sea mi hijo? Y ella decía, no, pero si es, yo solo estuve con él. ¿Y yo cómo voy a saber que ella estuvo solo conmigo? Decía él. Entonces, al final era la palabra de ella. Si a mí me dijeron que ella andaba con otro, no es la palabra de ella contra la de él. Pero ahora con la prueba de ADN, pues ya básicamente tenemos una, una prueba clara, real, concluyente, ¿verdad? Determinante para poder establecer si es o no el padre menor. Entonces, si el padre no reconoce voluntariamente, entonces el hijo
o en su caso la madre en representación del hijo, ¿verdad? Tiene derecho a pedir que se declare judicialmente la filiación. Este derecho nunca prescribe con respecto al hijo. O sea, si mi papá no me reconoció, aunque yo sea mayor de edad, yo puedo solicitar la filiación. ¿Va? Porque yo sigo teniendo, si me declaran a mi hijo de mi papá, yo sigo teniendo, aunque sea mayor de edad, sigo teniendo derecho sobre la herencia de él. ¿Estamos bien? Y por ejemplo, si mi papá a mí no me reconoció, yo lo demando a él para que me reconozca. Estamos en proceso y yo me muero. Mis hijos pueden continuar la acción que yo he iniciado. Incluso vamos a ver algunos casos en que las pueden iniciar ellos, ¿verdad? Artículo 200. Por favor, Oscar. 220. ¿Qué artículo dijo? 220. 220, sí, porque me estaba confundiendo. Sí, 220, perdón. Artículo 220, acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto a él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriese en ese estado. Entonces, por ejemplo, si yo tuve hijos, teniendo 16 años, digamos, yo tuve hijos y después yo siendo menor de edad me morí, mis hijos pueden iniciar la acción para declarar la paternidad. Lo mismo sucede si a mí me declararon incapaz y yo me morí siendo incapaz, en estado de interdicción. Entonces, en ese caso también mis hijos la pueden iniciar. Pero de ahí, solo si yo la inicié, pueden ellos proseguir. En el artículo 221 tenemos los casos en que se puede declarar la paternidad judicialmente. Y acá, pues, lo importante es que se agregó un numeral quinto que establece la prueba de ADN, ¿verdad? Entonces, artículo 221. Casos en que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada primero, cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. Miren, yo le mandaba cartas a la mamá del niño, mira, y me le das un beso al nene, ay, me le das un beso a mi hijo, ay, si el niño es igualito a mí, ahí la foto que me mandaste. ¿Ah? Hay cartas en las cuales yo estoy reconociendo que es hijo mío, ¿verdad? O algún otro documento. Segundo, cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Ahorita vamos a ver qué es eso de la posesión notoria de estado de hijo. Ahorita quédense con eso. Miren, entonces cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Ahorita vamos a ir a ver qué es eso. Tercero, no estoy, bueno, pero en los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con el de la concepción. Lo que pasa es que el estupro y el rapto ya no existen como delitos en la legislación. ¿Verdad? Las conductas, el estupro era cuando un hombre, bueno, cuando una persona mayor de edad tenía relaciones sexuales con un menor de edad con su consentimiento. O sea, el menor estaba de acuerdo con tener relaciones sexuales con el mayor de edad. Eso se llamaba estupro.
Y el rapto era cuando yo me llevaba una patoja, pero con propósitos sexuales. ¿Verdad? Se los voy a poner así, como en las películas mexicanas, cuando llegaba el charro a robarse a la patoja en el caballo, ay, se la llevaba para la finca. Eso es un rapto. ¿No? El estupro y el rapto tenían una suspensión condicional de la pena, que era cuando yo cometía estupro o rapto e incluso violación y yo me casaba con la víctima, entonces no me condenaban. ¿Va? Suspensión condicional de la pena. Pero ahora, como les digo, la violación, el estupro y el rapto son eh, el mismo delito. El estupro y el rapto ahora forman parte del tipo penal de la violación. Sería al final de cuentas, o sea, también, no sé cómo, bueno, no sé, va. Yo hablo desde mi punto de vista, pero digamos, yo no sé, sería como duro para una mujer estar peleando la filiación de un hijo que es producto de una violación. Pero viéndolo fríamente, pues el hijo es hijo del papá, ¿verdad? Y puede ser de que tal vez el papá tiene dinero y hay interés en los bienes o en heredar los bienes del papá y queremos que lo reconozcan. Podría ser, hay de todo. Cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Miren, ellos vivieron juntos, nunca se casaron, nunca legalizaron una unión de hecho, pero vivieron juntos, digamos, un año, año y medio, y durante ese tiempo ella quedó embarazada y después se separaron. Entonces, miren, si ellos vivieron de forma maridable como marido y mujer durante el tiempo en que él más o menos se puede establecer que concibió, ¿cómo lo podemos establecer? Con la fecha de nacimiento, 9 meses para atrás, y más o menos podríamos tener la fecha de la concepción. Y quinto, que este fue el que agregó la reforma del 39-2008, establece, pongan atención a esto, cuando el resultado de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre, ¿se acuerdan del ejemplo que estaba de ustedes hace un rato? Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba del ácido desoxirribonucleico ADN deberá ser ordenada por el juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad, serán admisibles en iguales condiciones o circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico ADN. Entonces, la prueba madre es la prueba de ADN. Si el presunto padre se niega a hacérsela, esa negativa es la prueba de la paternidad y el juez va a declarar la paternidad. ¿Verdad? Aquí está. Sí, pues. Y el 222, este también sufrió una reforma. Establece presunción de paternidad. Se presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente. Aquí se está refiriendo al punto 2, no, perdón, al punto 4 del artículo anterior. Se presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente. Miren el 4.
cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción, se está refiriendo a ese caso. Se presumen hijos de padres que han vivido maridablemente, primero, los nacidos después de 180 días de contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho. Segundo, los nacidos dentro de los 300 días al día que cesó la vida en común, miren, los mismos del matrimonio. Y luego establece, contra la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica de ADN. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es eso de la posesión notoria de estado de hijo? La posesión notoria de estado, así en general, ¿verdad? La posesión notoria de estado de hijo es una de las posesiones notorias de estado, pero en general, digamos, la definición de una posesión notoria de estado de hijo, anótenla por favor, son aquellas situaciones de hecho, posesión notoria de estado, son aquellas situaciones de hecho que hacen presumir situaciones de derecho. Son aquellas situaciones de hecho que hacen presumir situaciones de derecho. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo que no está reconocido, pero yo a todo el mundo cuando voy a reuniones sociales, yo lo presento como mi hijo. Miren, aquí les presento a mi hijo. Miren, mi hijo, mi hijo. Aparte, yo le pago el estudio, yo lo mantengo, yo le pago la casa donde vive. ¿Verdad? Entonces, en estos casos, yo estoy en posesión notoria de Estado. Yo no lo he reconocido, pero yo estoy realizando algunas cuestiones de hecho, pagarle la educación, presentarlo como hijo mío ante la sociedad, presentarlo como mi hijo ante mi familia. Son situaciones de hecho que hacen presumir una situación de derecho, hacen presumir que él es mío. Eso es la posesión notoria de Estado. Fíjense. Artículo 223, por favor, Silvia. Artículo 223. Posesión notoria de Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres, por los familiares de estos, y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que hayan proveído a su subsistencia y educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Fíjense que yo tengo dos hermanos, que ellos, los dos eran hijos fuera del matrimonio, digamos, ¿va? Pero del mismo papá y la misma mamá. Pero fíjense, pues al grande, a él sí lo reconoció el papá. Pero al pequeño, a él no lo reconoció, él tenía los apellidos de la mamá. Pero el pequeño, digamos el papá, porque el papá tenía fincas y todo, y él se los llevaba a los palenques. Él llegaba a los palenques y lo presentaba, miren, les presento a mis hijos, tal y tal. Uno tenía su apellido, el otro no, pero él los presentaba a los dos como sus hijos. A los dos los mantuvo, porque él mantuvo la casa de la señora siempre, hasta que se murió. A los dos los mantuvo. Entonces, este patojo, él estaba en posesión notoria de Estado. Él tenía derecho a pedir judicialmente que se declarara la paternidad. Y físicamente era igual. ¿Ah? Era igualito. Entonces, que haya proveído a su subsistencia de educación, que el hijo haya usado pública y constantemente el apellido del padre, que esto iba. Que el hermano menor, él no estaba reconocido, pero él sí usaba el apellido del papá. Y enfrente del papá. ¿Ah? Yo me llamo tal y decía el nombre del apellido del papá y el papá nunca decía nada. ¿Ah?
Entonces, él se hallaba en posición notoria de estado de... Acción de filiación después del fallecimiento de los padres. Artículo 224. La acción de filiación solo podrá establecerse en la vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos. O sea, cualquier acción de paternidad o filiación yo la puedo iniciar solo cuando está en vida el padre contra quien quiero yo declararla. A menos de que sea hijo póstumo. El hijo póstumo es el que nace después de fallecido su papá. Segundo, cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiere fallecido durante la menor edad del hijo, ¿verdad? Yo no soy hijo póstumo, pero cuando yo tengo 12 años muere mi papá y nunca me reconoció. Entonces ahí ya lo puedo iniciar yo póstuma también, ¿eh? Y en los casos mencionados en el artículo 221. Cuando hayan cartas, posesión notoria de estado de hijo, etc. Dos artículos más y terminamos, jóvenes. 226. Por favor, Eduardo. Improcedencia de la acción. La acción concedida en el artículo anterior y la declaratoria a que se refieren los incisos tercero y cuarto del artículo 221 no proceden en los siguientes casos. 1. Si durante la época de la concepción la madre llevó una vida notoriamente desarreglada o tuvo comercio camal con persona distinta del presunto padre. Y segundo, si durante la época de la concepción fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la madre. No entiendo cómo el numeral primero no lo han declarado inconstitucional. Si durante la época de la concepción la madre llevó una vida notoriamente, pero fíjense, pues hace referencia a lo establecido en el artículo 225, que es la madre tiene derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de acceso carnal delictuosa o minoridad al tiempo de la concepción. O sea, que si una mujer es violada y queda embarazada, la mujer tiene derecho a que le den un resarcimiento moral por la violación y por el embarazo para poder cuidar al hijo. Eso es a lo que se refiere este artículo 225 al que se referencia. Entonces, la acción concedida en el artículo anterior, el 225, y la declaratoria que se refiere al artículo 3 y los incisos 3 y 4 del artículo 221, que son en los casos de violación, estupro, rapto, y cuando la madre ha vivido maridablemente durante la época de la concepción. En esos casos se establece que si la mujer tuvo una vida notoriamente desarreglada, ¿qué es eso? O sea, podemos imaginar a qué se refiere, ¿verdad? O tuvo comercio carnal, que eso es el ejercicio de la prostitución. O sea, vendió su cuerpo, vendió su carne, digamos, ¿no? Entonces, una mujer que llevó una vida notoriamente desarreglada o que tuvo comercio sexual no puede iniciar esta acción. La acción para pedir dinero por haber sido violada. Entonces, como decir a una mujer porque tiene una vida desordenada o libertina, se merece que la violen. No, bueno, la violación igual es un delito, ¿me entienden? Entonces, yo creo que algún día lo van a declarar inconstitucional igual que el otro. Ahora, en el segundo caso sí está bien. Si durante la época de la concepción fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la madre. Ahí sí, por ejemplo, si yo estaba en otro país cuando se dio la concepción, pues ahí sí. Reconocimiento es acto declarativo.
esto que es un acto declarativo, quiere decir que se declara la paternidad, se declara la existencia de la paternidad, pero se declara desde el momento en que nació el hijo. O sea que la declaratoria de paternidad, digamos, tiene efectos retroactivos hasta el momento en que nació el hijo. Por eso decimos que es declarativo. Cuando empieza a surtir efectos desde ese momento, es constitutivo, es un acto constitutivo. Pero en este caso, como es un acto declarativo, ¿qué quiere decir? Que surte efectos efectos retroactivos hasta el momento en que nació el hijo. Miren, 227. El reconocimiento voluntario y el judicial son actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten en sus efectos desde la fecha del nacimiento del hijo. O sea, si yo reconozco un hijo hoy, el nacimiento no surte efectos hoy, sino que surte el reconocimiento, perdón, no surte efectos hoy, sino que surte efectos desde que nació el menor. Y luego establece, sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno, pero sí sobre los derechos pecuniarios que puedan deducirse de la filiación. Alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Los derechos a alimentos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? En la siguiente clase vamos a ver lo relativo a la patria potestad y a la filiación. Patria potestad, alimentos entre parientes y la filiación. No, la filiación, perdón. Estoy trabado en la filiación todavía yo. La patria potestad, los alimentos y la tutela, vamos a ver. Y la tutela. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde estamos? Sí, disculpe, solo quería retroceder al artículo 216, donde dice reconocimiento por los abuelos. Ese artículo sería correcto relacionarlo con el 299 del Código Civil. El 299 establece la tutela legítima. No. Por el orden del, Pudiera de ser. los abuelos, ¿o no? No, porque está No. hablando de cosas diferentes. Ah, bueno. Sí, esa era mi duda. Ya, gracias. Jóvenes, entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos mañana para Derecho Mercantil. Que pasen una feliz noche y se me cuidan mucho. Feliz noche. Por la noche. Feliz noche. Feliz noche, se me cuidan.